Después de la tormenta viene la calma, viene la paz. Sea Cristo de rodillas, tú se la... Jeremías capítulo 16, vamos a leer el versículo número 20. Dice la Biblia: ¿hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses. Incline su cabeza, vamos a orar. Bendito Dios, Padre eterno, queremos agradecerte en esta hora por el tiempo que nos has dado, Señor, de entonar estos himnos, de estudiar tu palabra, Dios. Suplicamos, Señor, que hables a nuestras vidas, que seas edificándonos, Señor, y gracias por cada hermano, por cada visita. Podamos estar atentos a lo que quieres hablarnos, Dios. Te pido, Señor, que tomes control de este tiempo, Señor, y que seas, Señor, edificando a cada uno. Lo pido en el nombre del Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Los tiempos de el profeta Jeremías eran días de terrible apostasía, desviación. Si usted ha leído este libro abiertamente, se encontrará que había maldad, depravación de todo tipo. El pueblo de Israel, aquel que había recibido la ley de Dios, se había olvidado de establecerse en ella, fundarse en lo que Dios decía, obedecer a Él. Así que entonces Dios llama a hombres como Jeremías, entre otros profetas, para confrontar al pueblo. El mensaje de Jeremías era abiertamente ese: si no se arrepienten, si no se vuelven de sus malos caminos, la verdad es que la nación será llevada cautiva. El templo del cual tanto se jactaban sería destruido. No hizo caso el pueblo de Israel al mensaje del profeta Jeremías. Uno de los grandes problemas fue dejar al Dios verdadero. Dentro de esa maldad que el pueblo hizo, es algo que tuvo muy marcada la nación de Israel, y fue el terrible problema de la idolatría. Adoraban a Baal, adoraban a Acera, se hicieron dioses falsos, dioses de invención humana, dioses a los cuales ellos honraban, le daban culto, algo que Dios había prohibido explícitamente en cuanto a adorar a esos dioses. Solo Dios merecía la adoración, solo Él debería ser reconocido como aquel Dios vivo y verdadero. Pero no solo se ve esto en la historia del pueblo de Israel. Si ustedes han dado cuenta, el hombre tiene la tendencia a hacer sus propios dioses. No solo fue un problema del pueblo de Israel. Vemos naciones como Babilonia, en la cual dice la historia que no se sabían cuántos dioses tenían. Los mismos griegos, los mismos romanos. Hasta el día de hoy, cada ser humano, cada persona tiene sus propios dioses. Y si miramos en la actualidad, no ha cambiado. En la actualidad la gente sigue haciendo sus propios dioses. La gente ha llegado a un punto a endiosar, por ejemplo, la televisión. Para algunos la televisión es su dios. Hay gente que en la actualidad hace un dios de algún cantante, quizá del internet, quizá de las redes sociales, quizá de algún personaje famoso. Algunos hacen de eso sus propios dioses. Precisamente la Biblia en este versículo 20 hace una pregunta interesante. Mire lo que dice, versículo 20. ¿Hará acaso el hombre dioses para sí? Noten la pregunta que hacen. Si miramos el pasado, la historia del pueblo de Israel, los días de la Biblia del Antiguo Testamento, la respuesta sería sí, el hombre hace dioses para sí. Si miramos la historia de las naciones, lo mismo. Abiertamente la gente hace dioses para sí. Si miramos la actualidad, nuestros días, la gente hace dioses para sí. Pero el principio que menciona aquí Jeremías capítulo 16 en el versículo 20, detrás de la pregunta cuando dice, ¿hará acaso el hombre dioses para sí? ¿Sabían ustedes que es el hombre el que hace para sí dioses? Porque en la segunda parte del versículo dice, mire cómo menciona la palabra de Dios, mas ellos no son dioses. Si lo hace el hombre, no es un dios, es lo que está diciendo. Aunque el hombre tome tiempo, y la evidencia es que se llega hasta el colmo de la necedad, la humanidad, de tal necedad que hace algo y le llama que es un Dios. Y Dios dice, si lo hace el hombre, no es un Dios. Si el hombre tomó tiempo para formarlo, para crearlo, quizá para darle forma, para pulirlo, no es un Dios. Y claramente entonces, el problema del hombre es que llama Dios a lo que no es Dios. Es el hombre el que vive lejos de Dios y que por ende toma y se postra ante cosas que él mismo hace. Ese es el principio de la idolatría. Sin embargo, hermanos, en nuestros tiempos, para mirar lo que vengo diciendo, pasa algo muy similar. Aunque quizá alguno de los que esté aquí no esté haciendo un Dios, no esté tomando una escultura, dándole forma y diciendo que sea su Dios. Sin embargo, la humanidad, la gente de nuestros tiempos, e incluso abiertamente los mismos cristianos están haciendo de algo que no es Dios, su Dios. ¿A qué me refiero? Me refiero exactamente a el llamado COVID-19. Esta pandemia en la cual estamos.
la gente está haciendo, sin darse cuenta, del COVID su Dios. Y en vista de esto, hermanos, quiero predicarles de algo que he titulado Endiosando al COVID. En primer lugar, hermanos, se endiosa al COVID o a esta pandemia cuando se le tiene más temor al COVID que a Dios mismo. Si ustedes se dan cuenta, en Isaías capítulo 8, vamos allí, dice la Biblia en el versículo número 13, a Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. En primer lugar, la gente, la sociedad, incluso los cristianos, están endiosando al COVID porque le tienen más temor al COVID que a Dios. La gente anda alarmada con este asunto del COVID. Y dice la Biblia, lamentablemente, que la gente, a medida que pasa el tiempo, será sin temor de Dios. Preocupa mirar, hermanos, cómo la humanidad anda alarmada, le tiene miedo al COVID. Cuidado, se contagia. Cuidado, alguien estornuda al lado de esta persona. Y eso es evidencia de que están endiosando al COVID. ¿Y por qué digo endiosando? Porque la Biblia es muy clara, hermanos. Y dice la palabra de Dios que ¿quién debe ser el temor de la gente? ¿A quién debemos temer? ¿Quién debe ser nuestro miedo? Dios. Ahí dice claramente, a Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo y temor. Note, solo Dios merece tal cosa. Sin embargo, la gente, la sociedad, incluso los cristianos tienen más temor del COVID que de Dios. Déjeme le digo en qué sentido. Es vergonzoso encontrar como algunos cristianos quizá no han asistido a la iglesia por miedo a contagiarse del COVID. ¿Ha escuchado usted eso? En lugares cerrados, no hay ventilación y hay mucha gente acumulada y entonces, cuidado, me contagio. Ellos tienen más temor de el COVID que de Dios. Mucha gente incluso, su excusa para no asistir a los servicios es, nos contagiamos. Otros quizá dentro del servicio asisten a la iglesia pero con un temor desmedido. ¿Se acuerdan del llamado distanciamiento aquí? Sin embargo, no se acuerdan del distanciamiento cuando se hace en un Transmilenio. Algunos cristianos dentro de la iglesia tienen pavor cuando alguien estornuda dentro de la iglesia. Cuidado, me contagio. Otros quizás se acuerdan de aplicarle alcohol a todo, gel a todo. Otros toman la silla que si pudieran la pusieran allá afuera. Y todo eso es evidencia de que tienen más temor del COVID que de Dios. Temor no es una forma de endiosar, porque mire, la Biblia dice que al que debemos tenerle pleno miedo, temor, es a Dios. Si usted le teme más al COVID, hay una mala noticia. Usted está endiosando al COVID. Los cristianos, entonces, dentro de la iglesia, se acuerdan del distanciamiento, se sientan aquí, cuidado con este, cuidado con el otro, corren la silla, se aplican gel. Todo esto, hermanos, en un temor desmedido al COVID. Ojalá, hermanos, algunos cristianos tuvieran el mismo temor a Dios. Ojalá, así como algunos se lavan y se lavan las manos, el alcohol, el gel, ojalá si le diera miedo cuando usted no está haciendo la voluntad de Dios. Ojalá ese fuera su miedo. Pero mire cómo estamos en este terrible problema. Tiene miedo el cristiano de contagiarse en la iglesia del COVID, pero no le da miedo a ese cristiano de que no está haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es su Dios? El COVID. ¿A usted le da miedo contagiarse en la iglesia quizá porque de pronto un hermano trae el COVID y usted se sienta en la silla y ahí está el virus y se contagia, pero no le da miedo que usted no está obedeciendo a Dios en el evangelismo? Eso sí no le da miedo, ¿cierto? No le da miedo que usted sabe que hay áreas en su vida que está desobedeciendo a Dios. Entonces, ¿cuál es su Dios? ¿Se da cuenta que es el hombre el que hace dioses de lo que no es dioses? Ese era el problema de los del tiempo de Jeremías. Endiosando y diciendo, ¿hará el hombre dioses para sí? La respuesta es sí. La gente allá afuera le tiene más miedo al COVID que a Dios. ¿Cree usted que la gente allá afuera tiene miedo de andar de fornicario, de adúltero, de borracho, de andar de maldiciente? No, pero vaya, háblele del COVID. Vaya, dígale, aquí en la casa, en la cuadra, hay un caso positivo. Vaya, mire cómo reacciona la gente. ¿Saben por qué? Porque están endiosando al COVID. En primer lugar, se endiosa al COVID cuando se le tiene más temor al COVID que a Dios. Usted como cristiano, ¿a qué le teme? Mire, hay algunos cristianos que han caído en ese terrible error. Andan con un miedo terrible del alcohol. Y no me malentienda, debemos tener normas de seguridad. Eso es diferente. Usted se da cuenta, aquí en la iglesia, los servicios, nadie se quita el tapabocas. Usted me ve predicando con tapabocas. Pero una cosa es tener prudencia, tener cautela, y otra cosa es lo que algunos están haciendo. Hermano, córrase un poquito para acá. No, está muy pegada a la silla. Cuidado, me contagio del COVID. Tiene más temor del COVID que no hace la voluntad de Dios. Ojalá los cristianos tuvieran más temor de Dios. Mire lo que dice Isaías 8:13. Sea Jehová vuestro temor y él sea vuestro miedo. Ojalá le diera a usted pánico saber que usted no está haciendo la voluntad de Dios. Ojalá los cristianos tuvieran miedo porque jamás han venido al evangelismo. Eso es un mandato para todos, ¿sabía usted? Pero ¿cuál es el temor de la gente hoy en día? Incluso los cristianos, el COVID. En segundo lugar, se endiosa el COVID cuando se le atribuye el poder de quitar la vida. Fíjense en esto. Las cifras que vemos diariamente en el noticiero, usted encuentra
tantos muertos, 200, 300, 100. Son innumerables y todas ellas se las atribuyen al COVID. Parece que la gente ya no muere de diabetes, la gente ya no muere de infartos, la gente ya no muere de nada, sino todos los que usted ve, todos mueren de COVID. Otra forma de endiosar el COVID es atribuirle el poder de quitar la vida. Aún los cristianos que deberían tener un mayor conocimiento de lo que dice Dios, le atribuyen y le están atribuyendo al COVID la potestad de quitar la vida. Déjeme, le refresco la memoria con lo que dice la Biblia referente al tema de la muerte. Job capítulo 14, versículo número 5. Mire lo que dice la palabra de Dios. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. ¿De qué está hablando este versículo? Del hombre, claramente. La Biblia dice que es Dios quien tiene la medida de los días que el hombre va a vivir, no el COVID. ¿Sabía usted que cuando le llegue el momento de morir, al ser humano morirá, así no sea de COVID? Pero la gente dice que es el COVID el que está matando a la gente. No es el COVID, Dios tiene determinado el tiempo que la gente va a morir. El salvo y el no salvo, Dios es soberano. Pero claro, el cristiano desinformado dice, cuidado, me contagio porque el COVID me mata. O sea que su Dios es el COVID. La Biblia presenta que el dueño, el autor de la vida es Dios. Dios tiene potestad de quién vive y quién muere, no el COVID. Y ese miedo es medio en algunos. Si me contagio, el COVID me mata, ¿no? Si usted está para morir en tal fecha, así sea de cualquier cosa, se morirá. No le echen la culpa al COVID. Se endiosa al COVID cuando se le atribuye el poder de quitar la vida. Créame, esa gente que ha muerto no ha sido el COVID, es porque ya estaba determinado, porque dice la Biblia que Dios tiene los días, el tiempo contado de la gente cuánto va a vivir, no es el COVID. Así no hubiera habido COVID. Si esa gente estaba para morir ese día, hubiera muerto de cualquier otra cosa. Sin embargo, la gente cree que el COVID es Dios. En la actualidad, el COVID, según la gente, según los cristianos, es el que determina quién vive y quién muere. ¿Cree usted eso? Quien cree tal cosa, hermanos, está creyendo algo que no dice la Biblia. Lea una vez más el versículo 5. Ciertamente sus días, los del hombre, están determinados. Y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales, o sea, ni un minuto más, ni un minuto menos. Cuando llegue el momento de morir, muere. Usted puede encerrarse en la casa, no tener contacto con nadie, aislarse totalmente, pero si llega el momento de morir, en la casa se muere. No se contagió de COVID, pero murió en la casa porque era el momento y el tiempo de morir. Sin embargo, la gente endiosa al COVID, ¿no? Oiga, qué terrible este COVID, está matando a la gente, ¿no? ¿Cree usted eso? ¿Cree usted que es el COVID? Pues Dios, que tiene plena potestad de quién vive y quién muere. Los cristianos entonces se han olvidado de las palabras que menciona Apocalipsis. Mire, vamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo número 18. Mire lo que dice la Biblia. Y el que vivo y estuve muerto, está hablando el Señor Jesucristo. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y mire lo que dice. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Esta figura que presenta la Biblia de las llaves se refiere a autoridad. Cuando usted tiene la llave de una casa, tiene la autoridad para entrar y salir, ¿no? Cuando tiene la llave de un carro, usted tiene la autoridad para entrar y salir de ese carro. Y aquí dice la Biblia, dice el Señor, yo tengo las llaves ¿de qué? La muerte, ¿cierto? La autoridad sobre la muerte y el Hades. O sea que es Dios quien determina, el Señor Jesucristo soberano, glorificado, es Él quien determina quién vive y quién muere, no es el COVID. Endiosando al COVID. La gente entonces dice, el COVID está matando a la gente. La pregunta sería, ¿el COVID está matando a esa gente o le llegó el momento de morir? ¿Es en eso? Bíblicamente, ¿qué sería lo correcto? El mundo dice, el COVID está matando a la gente. El Señor dice, yo tengo la autoridad sobre la muerte. Yo decido quién vive y quién muere. ¿Cuál es Dios entonces? ¿El COVID o Cristo? El Dios de la Biblia. Entonces, cuando usted cree que es el COVID que lo va a matar, usted está endiosando el COVID. Ese es su Dios. Usted dice, claro, no es el Señor, no es Cristo, no es Dios el que tiene mis días contados y sabe cuánto vivir, es el COVID. Cuidado porque si el COVID me mata, me muero. Por eso, hermanos, hay que tener cuidado con esto porque algunos cristianos están en esa tónica. Como dije hace un momento, hay que ser prudente. La Biblia dice, el avisado ve el mal y se esconde, ¿no? Hay que tener prudencia, sí, pero por encima de eso, Dios es soberano. Por encima de eso, si llega el momento de partir para el cielo, nos vamos, hermano, con COVID o sin COVID, con vacuna o sin vacuna, porque hasta eso han llegado algunos. Ay, si me meten la vacuna, me matan. Hay gente así, así es. Y los cristianos, eso déjeselo para el mundo que ignora la Biblia. Dejémoselo a los inconversos que no saben, porque ¿sabe cuál es el lenguaje del mundo? Mire las cifras. La vacuna de AstraZeneca previene el 80% de la muerte. Usted está diciendo que esa vacuna es Dios. O sea, con la vacuna vamos a impedir la muerte. ¿Cree usted eso? Créame, hermano, que el momento de morir es el momento de morir.
con vacuna o sin vacuna. Si a usted le toca morirse, si a mí me toca morirme, nos morimos y ya, no hay más. Pero no es el COVID, no es la vacuna, no es la pandemia, es Dios quien tiene determinado, porque Cristo dice, yo tengo las llaves, la autoridad sobre la muerte, no es el COVID. Así que entonces, muchos están endiosando el COVID. El que tiene las llaves, o sea, el Señor Jesucristo, símbolo de poder, de autoridad, esto debería darnos consuelo a nosotros, saber, hermanos, que el Señor tiene pleno control. ¿Sabía usted eso? Él tiene pleno control de la vida y de la muerte. Déjeme, le cito un pasaje más de la Biblia. Primer libro de Samuel capítulo 2. Mire lo que dice el versículo 6. Este versículo no les va a gustar a muchos. Suena cruel, pero ahí está en la Biblia. Versículo 6 del primer libro de Samuel, capítulo 2. Jehová mata. ¿Lo dice? Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. ¿Se da cuenta que no es el COVID? Dios determina quién vive y quién muere. Así que se endiosa el COVID cuando se le otorga el poder de quitar la vida. Mire las estadísticas. Y la gente cree que, claro, con la vacuna estamos evitando tantas muertes. Eso es falso. ¿Cree usted que con una vacuna se puede evitar muertes? No, porque Dios es soberano y Él es el que determina quién vive y quién muere. Ahora, debemos someternos a eso, claro. Yo no estoy diciendo, yo no soy antivacuna. Usted debe, claro. Es una norma que hay que cumplir. Nos sometemos al Estado. Pero por encima de eso está Dios. Nuestro Dios es el que determina quién vive y quién muere, no la vacuna, no el COVID, no la pandemia. Si el cristiano tuviera eso en mente, sabe que debe hacer su parte, no tiene que ser imprudente tampoco. Ahora es que voto el tapabocas, no, pero sí debe entender que por encima de eso está Dios. Y si llega el momento, hermano, de que usted se vaya al cielo, créame, con 15 tapabocas encima se va al cielo. Porque algunos están así, ¿cierto? Cuidado aquí. Y algunos hasta se están lavando más las manos que Pilato. Si llega el momento de morir, con manos sucias o limpias se va para el cielo. Entonces, ¿cuál es su Dios, hermano? ¿Cuál es su Dios? Una vez más se queda demostrado el principio que dice la Biblia. Es el hombre el que hace dioses para sí. Y créame, la humanidad, la gente e incluso los cristianos están haciendo de su Dios el COVID. Porque a él le tienen más respeto, a él le obedecen. ¿Se acuerda ese cristiano? Ay, el COVID, por lo del COVID tengo que lavarme las manos. Y le obedece al COVID, se lava las manos, se aplica gel, se pone el tapabocas. Pero vaya a la hora de obedecer a Dios. Apártese del pecado, venga al evangelismo, sea puntual, comprométase, sea un buen cristiano, ame a Dios, predique a otros. Ese sí no lo obedecen, a Dios sí no lo obedecen. ¿Cuál es su Dios entonces? ¿No será que su Dios es el COVID? ¿Por qué le tiene tanto respeto? ¿Por qué lo obedece tanto? En ese principio, hermanos, la mayoría de los cristianos están. Como dije hace un momento, por eso algunos no vienen a la iglesia. Claro, es que el lugar no está ventilado, el pastor, claro, pero pida el distanciamiento que pone aquí la silla, que usted la empuja y todo, pídalo en Transmilenio. Ahora pico. Aquí se acuerdan de todas las normas, distanciamiento, ventilación, pero vaya haga eso en el Transmilenio. Pida ventilación, los 2 metros en el Transmilenio que piden y así. ¿Sabe por qué? Porque cuando llega la hora para el Señor, ahí sí tenemos miles de excusas. Y tenemos el cristiano más respeto por las cosas seculares, incluso por una pandemia, que por el mismo Señor. ¿Cuál es su Dios? ¿A quién endiosa usted? Usted está endiosando al COVID sin darse cuenta. No es el COVID el que mata, es Dios quien decide quién vive y quién muere. El COVID mató a mi mamá, el COVID mató a mi papá, el COVID mató... Es Dios quien tenía determinado cuánto viviría el hombre. Si usted cree que fue el COVID, está creyendo algo que no dice la Biblia. Es el hombre el que hace dioses para sí. Y por eso hace la pregunta Jeremías 16:20. ¿Hará el hombre dioses para sí? La respuesta es sí. Es el hombre el que toma una imagen y le da el poder. Dice, este es mi Dios. Y lo mismo están haciendo. La gente ha tomado y ha colocado en un pedestal al COVID diciendo, este es Dios. Es Dios porque nos manda a obedecerle, porque le tenemos miedo, respeto. Es Dios porque está matando a la gente. Detrás de todo ese lenguaje ese es el Dios. Sin embargo, la Biblia nos habla de que el Dios de la Biblia es el Dios que está ahí plasmado, que nos ha dejado su palabra. ¿Qué consuelo debe ser para el creyente saber lo que dice Apocalipsis 1:18, no? Es Él el que tiene pleno control, pleno dominio de la vida y de la muerte. No es el COVID, pero lamentablemente, hasta el día de hoy, muchos están endiosando al COVID. No le otorga el poder que no le corresponde. Sí, claro, es una enfermedad, hay que tener cuidado. Pero por encima de eso, ¿cree usted en Dios? ¿Cuál es su Dios? Porque algunos hasta eso han llegado. A muchos les sentó mal la pandemia, usted lo sabe. Los desanimó, los desalentó, los puso apáticos, los enfrió, los metió en pereza porque, claro, pues como era por internet, entonces era más fácil en la casa. Ahora hay que venir, hay que sacar tiempo. Hasta eso hizo el COVID con algunos. Sin darse cuenta entonces la humanidad. Y lo que es más reprochable, los cristianos están endiosando el COVID. Es una pandemia, por supuesto. Es una enfermedad, sí, pero no es Dios. Hay un solo Dios que dice la Biblia, el Dios verdadero. Y no le otorgue más poder que el que tiene. Así que, hermano, tenga prudencia, claro que sí. Usted que me escucha, usted que sabe lo que dice la Biblia, recuerde lo que hemos leído. No le otorgue más poder del que tiene al COVID, no le endiose. Tenga cautela, tenga prudencia. Pero recuerde que es el hombre el que hace sus dioses. Es el hombre el que le otorga poder a una imagen y dice su Dios. Y de esa forma hay algunos que están otorgándole el poder al COVID. ¿Cuál es su Dios entonces, hermano? Jeremías capítulo 16, versículo 20. Noten la pregunta que hace la Biblia. ¿Hará acaso el hombre dioses para sí? Sí.
Sí, es el hombre el que los hace. Dios es para sí. Pero Dios afirma, mas ellos no son dioses. No son dioses, créame, la imagen que hace un idólatra no es Dios, pero es el hombre el que se hace para sí mismo. Este es mi Dios, es el hombre que dice, yo lo formo, pero este es mi Dios, y afirma, este es mi Dios. Y Dios dice, si lo hace el hombre, no es Dios. Quiero preguntarle en este día, ¿cuál es su Dios como cristiano? ¿Usted se somete al Dios de la Biblia? ¿O vive amedrentado, preocupado, angustiado por lo que está pasando, por la pandemia? Cuidado, nos contagiamos. Cuidado, me muero, el COVID me mata. ¿No es así? Así que entonces en este día, cada uno tiene que mirar a qué Dios está sirviendo. Tengamos prudencia, tengamos cautela, por supuesto que sí, pero ante todo entendamos que por encima del COVID está Dios. Dios es Dios y Dios es soberano, tiene control pleno, tal y como dice el Salmo 31. Mire lo que dice la Biblia, versículo 15, Salmo 31, versículo número 15. En tu mano están mis tiempos. ¿En mano de quién? Todos los tiempos, claramente. O sea que en la mano de Dios están nuestros tiempos. Y dice también la Biblia en Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo, tiempo para vivir y tiempo para morir. En la mano de Dios está el día en que moriremos. En la mano de Dios está, no en esta pandemia. Termino diciéndole algo muy importante que ojalá nunca se le olvide. Según lo que dice la Biblia respecto a la muerte, a la soberanía de Dios, el hombre será inmortal hasta que Dios diga. Créame eso. ¿O por qué hay gente que incluso se ha caído de un 10º piso y no se ha muerto? ¿Por qué cree usted? ¿Cayó mal o cayó amortiguado en el pavimento? No era el tiempo de morir. ¿Y por qué hay gente que se cae de un andén y se muere? ¿Cuál es la diferencia? El hombre será inmortal hasta que Dios diga y hasta que llegue su tiempo. En las manos de Dios están nuestros tiempos. Así que entonces, hermano, no en Dios el COVID. Tengamos prudencia, sí. Tengamos cautela, pero no lo ponga en lugar que no le corresponde. No es Dios. No le tenga ese miedo así desmedido. No diga que lo puede matar, porque el que decide quién vive y quién muere es Dios. Así que en este día, entonces, cada cristiano tiene que quizá reconocer hoy, Señor, sí, tengo más miedo de la pandemia que de ti. Estoy endiosando el COVID. Ojalá que entendamos que el Dios de la Biblia, a Él es el que tenemos que servir, honrar y amar. Con lo que se empeñamos a orar. Incline su cabeza y medite en lo que usted ha escuchado en este día. Quizás sea usted uno más. La verdad es que el mundo ha endiosado al COVID. ¿Cree usted que el mundo en este tiempo ha hablado de arrepentimiento? ¿Ha hablado de volverse a Dios? No. Habla de vacunas, habla de cuidarse, pero no habla de arrepentimiento, no habla de honrar a Dios. No dice que por causa de nuestro pecado estamos como estamos, no dice eso. El mundo tiene del COVID su Dios. Y quizá alguno de que me haya escuchado en este día, ese sea su Dios. Usted le tiene miedo, más que a Dios, más respeto, más reverencia. Usted quizá tal vez cree que puede matarle. La Biblia dice, sea Jehová vuestro temor, y Él es el dueño de la vida. Oremos. Bendito Dios, Padre eterno, queremos darte gracias por este tiempo. Sabemos, Señor, que, como hemos leído en tu palabra, en tus manos están nuestros tiempos. Dependemos de ti, Señor, tú eres soberano. Ayúdanos, Señor, siempre a vivir con esa confianza, sabiendo que tú eres el dueño de la vida. Tú tienes las llaves incluso de la muerte, sabes de antemano quién vive, quién muere. Que podamos como cristianos, Señor, tener paz, tranquilidad en medio de este tiempo en el cual hay zozobra en el mundo, Señor, debido a que no te conocen. Nosotros como cristianos conocemos tu palabra, Señor, y sabemos, Señor, que nos llega el momento de partir de este mundo, iremos a tu presencia. Que cada cristiano tenga consuelo, tenga paz. Y ayúdanos, Señor, a no hacer de esta pandemia, de este COVID, nuestro Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.